siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. Bueno, Víctor, bienvenido, ¿vale? Estamos activos en TV Fan, como siempre, en una fórmula perfecta, en tener una comunicación perfecta, porque somos un canal en referente diferente, desde lo que es hoy una visión holística de lo que es el Estado social. Por aquí no se me puede perder porque en 10 años vamos para 11 en referente informativo y tenemos una constitución social, una constitución de derechos que hoy, ante toda la complejidad mundial, yo creo que eso hay que hacer referencia, porque somos un país de paz, de transformaciones. De hoy con nuestra presidenta encargada de ELSI, Eloína Rodríguez Gómez, busca ir a temas estructurales. No es nada más la ley de amnistía, no. Es el privado de libertad, la pobreza, de cómo hoy nuestra Constitución se está adelantando en gestión de alto gobierno para ir transformando las grandes fórmulas que cualquier sociedad la tiene, porque no es casual hoy que estamos en estos febreros rebeldes. Tenemos que recordar lo que era la Venezuela antes de la Constitución y todo el desastre que había en su momento. No es casual, hoy vamos a hablar, como lo hemos dado en varios programas, del 27 de febrero de 1989, que fue un detonante, que fue un pueblo rebelde en lo que es la justicia social, pero vemos hoy, en estos 26 años de transformación constitucional, se están ajustando en paz, en tranquilidad, y es el respeto, que es lo que pide la doctora Delcy, con todo el respeto, la visión. A mí no me gusta hablar más, cómo están gravitando, es como una capitana que está en un barco, vuelvo a la talasocracia, uno de mis postdoctorados, y está, mira, ante cualquier tempestad está maniobrando, pero vamos a puerto seguro, porque tenemos la episteme, tenemos la visión, y hay problemas estructurales en varias fórmulas, pero los vamos a ir agigantando porque estamos ya en ese mar de superación de las 1081 medidas coercitivas, por medio de la diplomacia. Estamos dándole a entender que es la Venezuela de hoy, de paz, una Venezuela que estos criminales políticos que han estado en el exterior son los causantes de esto, de estar hablando cosas que no son, de malponiendo a nosotros, los que nos pueden estar viendo ahorita. Y hoy yo quería que nos diera un prisma nuestro invitado, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, profesor Víctor Teotisco, investigador, analista igualmente, lo que son todas estas fórmulas perfectas para ir construyendo una comunicación en referente diferente. Bienvenido, Al. Bueno, me quedé enganchado. Ya veo, bueno, en realidad muy buenos días a esta teleaudiencia de TV Fan. Siempre estoy encantado siempre de venir acá. Tú eres invitado permanente. Y de partir, ¿no?, sobre los temas, y más que todo porque yo también me ilustro, ¿no? Yo me preparo cuando estamos haciendo esto, porque en preparación, más bien algo permanente. Aquí no hay libreto. Porque no hay libreto y uno no sabe por dónde va a saltar el conejo aquí en el momento de la conversación.
Y siempre tocando los temas que son importantes. Fíjate, no son los temas urgentes generalmente, sino los temas importantes. Lo estructural allí, porque sí, no hay una coyuntura ahorita nacional y hay una coyuntura internacional, pero el punto es que tiene que haber una línea exactamente que tiene que ser dominante, una estrategia dominante para saber cómo navegar estas coyunturas que se presentan, situaciones difíciles y obviamente oportunidades que surgen de esas situaciones difíciles. Fíjate, Víctor, ahí tenemos un video, tenemos unos videos ahí de lo que es una historia, una otra mirada de lo que ocurrió en ese momento que hoy estamos en paz, gracias a una constitución, y tengo que decirlo así, Víctor, nosotros no somos programa de MODEC, y por eso es que nos incorporamos siempre a esa visión con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y también con una estratega perfecta en lo que es hoy no ver nada más la moda, sino lo estructural, ¿vale? Fíjate, fue al Tribunal Supremo a dar lo que le corresponde al Estado venezolano, un mensaje, y fue a lo estructural. Donde está ella, la doctora Delcy, está en lo estructural, las regiones, todo, y versa transversalmente con referente informativo. Vamos a ver ese video. La indignación de un pueblo sumido y agobiado por la extrema pobreza fueron el detonante del estallido social conocido como el Caracazo, hecho que arrojó más de 3.000 muertos y miles de heridos debido a las protestas originadas por la implementación del nuevo paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez al asumir su segundo mandato en 1989 y solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. El llamado paquetazo contemplaba las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional, como la liberación de las tasas de interés del sistema financiero, la liberación de los precios de productos y servicios de primera necesidad, la privatización de empresas del Estado y la eliminación de subsidios y del control de cambio. Pero fue el aumento del precio de la gasolina lo que impactó inmediatamente el costo del transporte público y se convirtió en el detonante del Caracazo protagonizado por un pueblo cada vez más agobiado por la pobreza y la desesperanza. Las protestas se iniciaron el 27 de febrero en Guarenas, estado Miranda, las cuales se propagaron a Caracas y otras ciudades del país, con saqueos a comercios en busca de alimentos y otros productos, acciones que se prolongaron hasta el siguiente día cuando el gobierno suspendió las garantías constitucionales y decretó el toque de queda, utilizando indebidamente al ejército y a la policía metropolitana para reprimir con fuerza al pueblo desbordado. Según cifras oficiales, fueron 300 muertos y centenares de heridos, pero los números reales hablan de 3.000 asesinatos y la mayoría de los cadáveres fueron arrojados en fosas comunes en el Cementerio General del Sur. Las manifestaciones de rechazo al gobierno continuaron con la crisis económica y la corrupción descarada que condujeron a la destitución, enjuiciamiento y encarcelamiento de Carlos Andrés Pérez. Pero antes, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares bolivarianos encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías se alzó contra el régimen neoliberal. Chávez, ya detenido, se dirigió al país asumiendo la responsabilidad de la fracasada rebelión, pronunciando su histórica frase "por ahora". El 6 de diciembre de 1998, el pueblo esperanzado lo eligió presidente y el 2 de febrero de 1999, cuando asumió el poder, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva Constitución, refrendada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 y que dio inicio a la Quinta República, fundamentada en los ideales del libertador Simón Bolívar. Chávez durante su mandato planteó la inclusión como política de Estado para saldar la deuda con ese pueblo, que durante tantos años fue invisibilizado. Creó programas y misiones sociales para atender necesidades prioritarias como salud, educación, vivienda, cultura, deportes y atención a personas de la tercera edad, entre otras. El sacerdote es una gran verdad, pero es solo un destello de la tragedia que aquí vivimos. Yo lo viví. Mire, a mí nunca se me olvida esto que ocurrió en esos días.
El 27 de febrero de 1989, yo amanecí en Miraflores. Yo era mayor del ejército, como se sabe, y trabajaba en Miraflores, en el Palacio Blanco. Y yo amanecí allí ese lunes, pero amanecí con fiebre. Y fui al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina, una enfermedad que le da más que todo a los niños, pero a mí me dio a los casi 40 años ya. Y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario. Es una enfermedad muy peligrosa en adultos, sobre todo en los niños no es tan peligroso, en adultos se puede hasta morir alguien, y además es altamente contagiosa. Y recuerdo que la secretaria de mi despacho, de mi oficina, además estaba embarazada y no le había dado lechina. Más peligroso aún. El general, que era mi jefe, no le había dado. Me dijo: ni te me acerques, que a mí no me ha dado. Vete para tu casa. Pero ya habían comenzado el sacudón, el despertar. Yo volví, estuve fuera esos días, en casa, enfermo, y viendo a distancia el desastre. Y volví a la semana ya recuperado, pero más adolorido en el alma, por la masacre, por la tragedia, por la impotencia, además, porque ya teníamos el movimiento bolivariano revolucionario 200, pero aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña, mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia, porque eso fue lo que ocurrió aquí. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Solo que estaba dormido, ¿saben? Así como un gigante dormido, el pueblo dormía. Pero aquel día despertó de sacudón, de repente. Ahora, uno pudiera decirlo de muchas maneras, camaradas, compañeros, hermanas y hermanos. Pero el 27 de febrero, aquel lunes de aquel año 1989, comenzó, así lo digo, el siglo XXI en este planeta. El siglo XXI en el mundo comenzó en Caracas, comenzó en Venezuela, un lunes por la mañana, 27 de febrero.
Fíjate, es una mirada hoy. ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Y quiero agradecerle al doctor Omar, al profesor Wilder, que es trabajador social y está estudiando todos estos temas. Es porque hoy vemos una Venezuela de paz, pero hay una mirada hoy que es la historia de cómo ocurrió ese estallido social, pero también cómo mataban y respetaban los derechos humanos de los impulsores de decir al menos que había que entregar los presupuestos en favor del equilibrio de la canasta básica. Eso es lo que ocurría antes. Y no había medidas coercitivas, no había nada. Lo que había era una persecución que con la Constitución del 99 separó todo y llegó un nuevo modelo social que hoy sigue operando y va a operar porque esta es nuestra carta de navegación. ¿Qué podemos decir, Víctor? Mira, yo creo que todos recordamos. Bueno, ¿Tú eras profesor en ese momento? En ese momento yo estaba entrando a la academia prácticamente. En ese momento yo me acuerdo la percepción de desconcierto, digamos, de que, porque o sea, venías de un domingo normal, acababa de haber una inauguración presidencial, no tenía ni un mes, había unas medidas económicas que no había ningún análisis de cuál iba a ser el efecto de las medidas económicas. Una política de shock. Una política así, y de repente pasa lo que sucede en lo que define la teoría de catástrofes, ¿ok? Que hay una serie de pequeñas medidas que se van sucediendo en el tiempo y en un momento dado se produce un quiebre, y ese quiebre lo que hace es generar un descenso caótico hacia un estado distinto. No un estado, el estado venezolano, sino un estado del sistema diferente. Y eso sucede muy rápido. O sea, cuando las catástrofes suceden, las catástrofes económicas, las catástrofes sociales, siempre suceden, pero algo así como en un suspiro. Víctor, ahí hay un detalle. Quiero hacerte una pregunta. Es el modelo keynesiano, puede ser, yo no soy economista, pero fíjate, uno ha tenido que documentarse que es esos problemas que estructurales y tú lo que le das es unas medidas paliativas. Puede ser eso, yo creo que tú nos enfoques a ver cómo tú lo ves, cuál puede ser tu apreciación, porque estos son todavía temas de estudio lo que ocurrió en el 89. Si hablamos del punto de vista social, y nosotros tenemos que verlo, o sea, ¿qué es lo que en ese momento el Estado, Venezuela, cómo estaba en ese momento? Venezuela tenía en ese momento lo que se llamaba un bono poblacional. Es decir, tú tenías una enorme cantidad de gente, la gente había pasado de un periodo de prosperidad en los años 60, más o menos 70, y de repente la cosa se empezó a torcer ya entrando en los años 80. ¿Bien? Obviamente porque se agotó el modelo que tenía Venezuela era un modelo de capitalismo de Estado. Pero que en realidad estaba muy casado con las, ¿cómo se llama? La economía estadounidense, porque seguíamos vendiéndole, nuestro principal cliente petrolero era Estados Unidos. Cuando empieza en Estados Unidos, empieza el neoliberalismo a cuajar como política, digamos, en ese momento también se empieza a caer el muro de Berlín, la Unión Soviética se disuelve, o sea, había todo un ambiente geopolítico externo, pero también había un cambio de modelo económico en Venezuela. O sea, que en ese momento decidimos, es un decir, ¿no? Los que estaban en ese momento recién electos habían prometido una plataforma social y lo que vinieron fue con una plataforma económica neoliberal para implantarla de manera, como tú dices tú, como un shock económico. Y que el detonante fue algo tan sencillo como que se doblaron los precios del transporte, o sea, del pasaje del transporte. Y eso creó un malestar en Guarenas, y la cosa en cuestión de horas empezó a propagarse a Caracas como una onda de descontento, una onda porque todo lo que había pasado en 10 años de deterioro, de corrupción, no nos olvidemos de la deuda externa, que digamos Jaime Lucinchi no solamente pagó la deuda externa del Estado, sino que asumió la deuda externa de los privados, que los privados habían contraído con bancos extranjeros.
Eso le puso una losa económica al Estado venezolano. Bien, y eso implicó el recorte de todas las políticas sociales que tan poquitas como se comían, pero en ese momento tenían un cierto alivio. Bien, entonces también ese mismo día se dispararon los precios. O sea, la gente se encontró con aquel shock económico y se encontró también sin colchón social. Bien, porque acordemos, se eliminaron las prestaciones sociales, o sea, eso venía todo junto en ese paquete. Y creó esta onda expansiva de ira, porque eso es lo que pasa con estos movimientos sociales, de desesperanza, que lamentablemente cuando no tiene una avenida dentro de los canales propios del Estado, pues generó este descontento y empezó la violencia. Y la reacción del Estado venezolano fue la peor posible: reprimirla, usando primero las fuerzas policiales y después hacer lo que nunca se debe hacer, que es usar las fuerzas militares para reprimir al pueblo. Y eso creó de nuevo toda una dinámica. O sea, tuvimos, no sé, de 300 a 3.000 muertos, yo no sé la verdad, porque 5.000. En este momento simplemente no hubo una contabilización, hubo un desprecio hacia la dignidad humana, porque ni siquiera hubo, tratar de mantener ese intento de las cosas por lo menos anotadas y controladas. Hubo violaciones de los derechos humanos. Toda una cúpula militar en ese momento quedó manchada, ¿okay?, por ese evento, y obviamente los políticos. Y el gobierno de Carlos Andrés Pérez perdió inmediatamente legitimidad y perdió el control del país. O sea, 3 años después fue destituido del cargo, el primer presidente venezolano destituido del cargo. ¿Bien? Por X causas, o sea, realmente corrupción fue el cargo principal, pero eso generó toda una cascada, que en los años siguientes creó un problema, un desfalco bancario, porque los banqueros de una serie de bancos decidieron, irse del país, banqueros venezolanos, irse del país y llevarse una parte de la riqueza de los depositantes, de los ahorristas. Bien, y eso creó otra crisis al momento del gobierno de Caldera. Bien, y llegamos nosotros entonces a un gobierno en este momento de Caldera, que trató más bien por dos veces volvió a reponer el dinero a los bancos, y por 2 veces los bancos se lo volvieron a llevar. O sea, fue una cuestión de que el Estado venezolano, desde las cúpulas del gobierno y de la cúpula económica, se descapitalizó el capital propio y social de los venezolanos. Fíjate, es importante todo esto porque hay que tener una mirada hoy de cómo nosotros le llegamos a una parte de la población, a nuestra juventud y a nuestro también, a todas y todos, con la objetividad del caso. Quiero agradecerle al doctor, al profesor Víctor Totisco, porque los que vivimos esas situaciones, hay también unas causas y el efecto, y es lo que estamos estudiando. Por eso es que nos dedicamos el equipo de producción a darle vida con profundidad en estos días a un tema que no sea nada más un acto, que no sea nada más una visión de vernos y conmemorar, no. Es lo que hoy constitucionalmente está haciendo nuestro gobierno, nuestra Asamblea Nacional. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la complejidad del caso de cómo la Venezuela de hoy está gravitando en paz y haciendo transformaciones constitucionales, dan a entender que hemos superado la claridad de cómo somos nosotros como sociedad. Una sociedad, Víctor, que yo creo que, mira, hay que vernos en lo que ocurre hoy en el mundo y lo que hoy tenemos. Gracias a la doctora Delcy, a todo el equipo, a la Asamblea Nacional, que han dado unas muestras de cómo el equilibrio de la gestión y la alta política se están haciendo reflejar para que vengan las bondades económicas en favor de nuestro pueblo, en favor de ti, que nos pueda estar viendo. Vamos a irnos a una pausa, Víctor. Nos vamos. ¿Quieres dar un comentario? No. Después me regañan. Después me regañan y empiezan con los mensajes. Fíjate, esta experiencia, el 27 de febrero, el 28 de febrero de 1989, eso creó se sintió en Estados Unidos, se sintió en Brasil, se sintió en Colombia,
Porque ¿qué pasó? Venezuela era el principal aliado de Estados Unidos. Nosotros éramos el guardián del Caribe. Nos habían dado una flota de F-16. Se nos había puesto en el rol dentro de la Escuela de las Américas, que ese era el sector que Venezuela debía patrullar y vigilar por Estados Unidos. Y de repente, en menos de una semana, la confianza en Venezuela como el gendarme de Estados Unidos en el Caribe se desvaneció. Y estamos en paz, chicos, estamos en paz hoy. Lo que más importante es eso. Nosotros lo que queremos es relaciones de respeto, comercio, ¿vale? Por eso es que te digo, una alta política es la que hoy está viéndose en el país. Y eso creó, obviamente, además escuela. Cuando nos imponen las medidas coercitivas en 2014, 2015, lo que se buscaba era generar un nuevo impacto social, claro, un nuevo levantamiento social. Y fue gracias a la política del presidente Nicolás Maduro, claro, una política de paz y de pacificación y continuada, que aquí en Venezuela no sucedió algo similar. O sea, hubo también un aprendizaje de que tú tienes que atender al pueblo, claro, ¿okay? Y protegerlo justamente de estos dos efectos. Vamos a ir a una pausa, la verdad que te agradezco, Víctor. Vamos a ir a una pausa, no se separen. ¿Vale? En esa fórmula perfecta desde nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una televisora diferente en el que tú puedes engancharte con tranquilidad, porque la idea nuestra es seguir construyendo una comunicación con responsabilidad social. Fíjate, vamos a seguir en esa mirada, porque hay mucha historia hoy que podemos tener presente de lo que ocurrió y de lo que ha pasado en estos 26 años de una constitución social, democrática, de derechos, de justicia. Y en esas 4 fórmulas nos indica un camino que nuestro gobierno está aún más hoy, le ha dado un salto adelante la doctora Delcy en profundizar los temas estructurales, para ir logrando la justicia social. ¿Tú querías decir algo? Vamos a ver esos videos que reflejan lo que ocurrió. Vamos a irlo a ver. En 1988, el pueblo padecía hambre, acaparamiento, especulación y una brutal represión que se expresa en la masacre del Amparo. 1989 y llega Carlos Andrés Pérez a imponer las medidas que le ordenó el Fondo Monetario Internacional. Hace 33 años, aquí, en este lugar, comenzó todo. Ese día aumentaron el pasaje en un 100%. Nosotros, estudiantes universitarios que habitábamos en la zona y que utilizábamos el transporte para subir y bajar, nos encontramos con un alboroto en este terminal. Y con la experiencia que teníamos como movimiento organizado, tratamos de dirigir las protestas y llevamos al pueblo hacia trancar la autopista, pero el pueblo nos rebasó y se prendió el candelero. Yo era soldado para aquel entonces. Me reclutaron en abril de 1988. Soy testigo de excepción. Era del servicio de comunicaciones, talleres de comunicaciones, perteneciente al Regimiento Carreño de Logística. Nuestro coronel, jefe del regimiento, nos formó a todos que íbamos a tomar la universidad. Se iban a desplazar 1.200 hombres, lo cual me generó una profunda angustia. Yo venía de ser del movimiento estudiantil, tenía relaciones políticas con camaradas que sabía que podían ser allí detenidos y decidí avisar, llamar por la central telefónica y dar la información. Se cambiaron los planes. Era evidente que lo que estaba sucediendo en Venezuela no tenía como foco
de atención la Universidad Central de Venezuela. Era una explosión social de unas magnitudes inimaginables para los planificadores militares, generalato de aquel entonces. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales en la búsqueda de la tranquilidad. El 27 de febrero, después de los saqueos en la noche, tuvimos que refugiarnos en el apartamento, pues, en un cuarto donde no podíamos ni asomarnos a la ventana porque los tiros eran fuertes. Vivíamos con colchones, pusimos barricadas de almohadas y todo para que no entraran las balas del FARC. En una de esas, mi cuñada, que estaba también aterrorizada, salió a la sala a buscar un chupón y en lo que salió un FARC entró en la pared y la estila le cayeron en la espalda. No sabíamos el potencial de un arma de guerra. No sabíamos que el proyectil de un fusil, que el proyectil de una UCI podía atravesar una pared. Fue terrible, terrible ese día de verdad, vivir eso. Las niñas en un cuarto, teníamos que tener una semilla, no podíamos salir al baño, ni salir a la sala, ni a la cocina, no teníamos comida, no teníamos nada. Hasta que decidimos salir de allí. Salimos y nos fuimos a otro apartamento cerca de por allí. Y el 1 de marzo, la guardia subió al apartamento y le echó plomo a todo, a la nevera, a los televisores, a todo lo que consiguió. Esa rebelión del 27 de febrero fue producto de un acumulado de malestar en la población. Ya la gente venía viendo como referencia el movimiento estudiantil que venía protestando en todo el país. Por eso es que en este lugar, recuerdo que un señor dijo, vamos a encapucharlo como lo hacen los estudiantes. Había un referente de cómo hacer la protesta callejera. Era feo todo lo que estaba pasando. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y la gente me decía, no, que es por el paquetazo, que es por esto. No, pero eso fue una rebelión. El pueblo se cansó, el pueblo salió a la calle a protestar. Ya estaba bueno, se cansó, no más. Se dijo esta vez y entonces, bueno, a la calle, a la calle. El gobierno de Carlos Andrés Pérez impone las medidas que le obliga el Fondo Monetario Internacional y el pueblo sale a la calle en contra de esas medidas. Ese pueblo es reprimido con más de 3.000 víctimas fatales, daños psicológicos en la población, miles de heridos. Ese pueblo que salió en búsqueda de su dignidad y que aún permanece movilizado. En lo que podemos decir más claro, dicen por ahí los cuentos de la Venezuela de ayer y de hoy y de siempre, más claro no canta un gallo. Bueno, esos son testimonios de los que sobrevivieron. Hay 3.000 testimonios que tú no vas a conseguir porque no los pueden dar. ¿Ves? Entonces eso es, ¿qué fue lo que pasó? Gente que murió simplemente por balas perdidas en la calle, ¿entiendes? Dispararon, niños, no me acuerdo de ese caso. O sea, esto fue una descomposición acelerada esa semana, en realidad, que generó 4 años después la acción del presidente Hugo Chávez. Oye, me gusta ese término, ¿vale? Pues Chávez está vivo, ¿vale? Sí. Chávez está vivo. No, Chávez está aquí. el título de presidente queda eterno, como comandante eterno, queda eterno. Igual como dice el embajador, como el de embajador. Pero así, ocasionó eso. Y eso ocasionó además después la elección de Chávez, otros 4 años después. O sea, eso tenemos que ver que la historia, se generan estas corrientes, o sea, subterráneas y cuando afloran se llevan todo. Se llevan todo y cambian totalmente el panorama, la costa, lo que sea la geografía. Y Venezuela entró en una nueva etapa allí. Pero justamente porque esto fue hace 40 años.
Es increíble, ¿no? O sea, 37 años. Por así, sí, ya, yo digo que casi, pues yo digo que sí es casi 40 años, pero esos son casi 2 generaciones, ¿ves? Allí. Entonces, hay que mantener la memoria de eso, pero ¿y por qué? Porque no hay que perder la historia y no hay que perder las razones de por qué sucedió. Porque algo como eso se buscaba que sucediera de nuevo, como dije antes en el segmento anterior, y si no lo cuidamos, ¿okay? Siempre se está apuntando allá, crear de alguna manera, porque la revolución bolivariana. Una pregunta que te iba a hacer, una pregunta. Entonces fue aceptado que la doctora Delcy se insertara ella ahí con los 2 fondos, salario, servicio público, y yo le agregaría infraestructura, todo ese tema. Claro, y de nuevo, esto fue... Volviendo atrás, volviendo a sí, eso. volviendo a eso, porque ¿qué significa? Tú tienes que salvaguardar la convivencia social. Y la convivencia social la salvaguardas tú atendiendo a las necesidades primarias, que son alimentación, sanidad, ¿ok? Y trabajo. Y un tema en el que ahorita es un poquito espinoso meterse, pero el tema del salario ahorita está en el tapete y es algo que hay que discutir y que argumentar dentro de que a lo mejor en esta es una situación, hay que cambiar la estructura tanto del Estado como el contrato social que se tiene, que se ha establecido. Porque Estoy no de acuerdo contigo. Ahí. Estoy de acuerdo contigo, hay que hacer unos ajustes ahí, que eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Es correcto, pero repito, porque el país no es el mismo ahorita en 2026, pero no era el mismo en 2014, y no es el mismo en 2008, y no era el mismo en 1998. O sea, ahí la legislación tiene que reflejar el cambio de los tiempos y, digamos, requiere ajustes. A veces son ajustes menores, a veces son ajustes estructurales mayores. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensarlo con mucho cuidado, pero con rapidez. O sea, digamos, es como se contraponen. Tú no puedes pensar profundo y pensar rápido. Pero sin embargo, en este momento estamos urgidos de pensamiento profundo y de pensamiento y de acción rápida. ¿Cómo tú ves ese método? Pensamiento profundo y urgido. ¿Cómo tú ves? ¿Se está dando? Hay que consultar a la academia. La academia, las universidades, conocemos el pensamiento profundo. Claro, por eso. Es ahí. Está escrito, está Mira, hecho. aquí no hay libreto. Está armado. Está armado. Ojo, hay distintas tendencias, pero hay un cuerpo ya armado. Y después está los que toman las acciones. Las acciones son, por un lado, la legislación, que hay que acomodar, y por otro lado, la ejecución por parte del Ejecutivo. Oye, ahí tenemos a Delcy, que es una persona preparada. Técnica, eso se ve, se evidencia. Eso no es que hace falta ahorita uno, no. Está claramente preciso ahí. ¿No? Y lo que tú hablas de los fondos, bueno, los fondos no son nuevos en el país. O sea, en la Cuarta República se creaban fondos, el fondo de inversiones, el fondo no sé qué, el fondo para esto. El presidente Chávez creó varios fondos, y me acuerdo que creó uno para el pago de las prestaciones sociales, pero nuestra idea de esos fondos son fondos que no tienen sustentabilidad. O sea, siempre dependen de que periódicamente le estés haciendo aportes. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que los fondos tienen que tener una cierta independencia y tienen que invertir. ¿Qué significa invertir? Que, por ejemplo, los fondos puedan ser propietarios de empresas del Estado, una porción, que los fondos puedan comprar y ser propietarios incluso de empresas privadas, invertir. O sea, digamos, son fondos de crear un entramado donde el Estado es participante activo en la capitalización de tanto las empresas públicas como las empresas privadas. El tema petrolero, yo siempre he tenido esa visión, con el respeto de nuestra ministra, que es presidenta, como lo está haciendo impecable hace tiempo ya, el tema petrolero, ahí se puede hacer una inversión con los empresarios nacionales. Para la extracción, para las todo empresas eso. vistas es justamente esa la idea, la ley, tanto la ley anterior en hidrocarburos como la ley de hidrocarburos ahorita, y los decretos que se establecieron permitían esas asociaciones. De hecho, lo que ha hecho la ley de hidrocarburos en estos momentos es abrir un abanico de opciones. No, pues te pongo ese tema, invertir ahí, es ahí. la Entonces, extracción. Permite invertir en más de una forma. Si tú no quieres asociarte con el Estado, tienes una regalía que es el máximo. Si te asocias con el Estado te dice, ok, muy bien, como eres mi socio, entonces las regalías que le vas a pagar al Estado son menores. Nosotros tenemos ahorita un socio estratégico, a mi criterio, que es Chevron. Sí. Pero ¿por qué no hoy decirle a Fede Cámara
que el presidente egresado de la Simón Bolívar, pues. Sí, es ahí se pueden hacer con empresariado privado. Ahí el empresariado privado debe entender que, porque yo escucho muchos empresarios hablar de Colombia, de Brasil y no sé qué. Le digo, no hables de ello. Su circunstancia es distinta. O sea, no copiemos modelos que están funcionando de otra manera. Venezuela necesita el modelo propio. Y el modelo propio es, en Venezuela, el Estado es rector de la economía. ¿Por qué? Porque en un Estado socialista los monopolios naturales deben ser parte del Estado. Entonces no vamos a tener una privatización de la empresa eléctrica, no vamos a tener una privatización de la empresa telefónica base de línea, y no vamos a tener de los monopolios naturales. El Estado es el que debe garantizar los monopolios naturales, porque si no le creas una patente de corso, a unos como existía antes. ¿Bien? Pero la asociación perfectamente sí. Ahora, ¿dónde necesitamos asociaciones? Obviamente en la industria petrolera, también en la industria minera, ¿bien? Pero en la industria de servicios. O sea, Venezuela era un gigante, estoy hablando en el año 2000, hasta el 2013-2014, en el desarrollo de software. O sea, aquí había empresas de desarrollo de software, aquí se contrataban ingenieros de computación, ingenieros de sistemas. ¿2000 qué año? Hasta el 2013-2014. ¿Okay? Y después, ¿qué pasó? Y lo voy a decir aquí, esas empresas se fueron. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron para ellos. ¿Ven? Perdimos ese capital. Entonces, ahorita hay que invitarlos de nuevo, ahorita que ha cambiado, ¿verdad? Volver de nuevo a la industria de servicios. ¿Okay? Porque todos hablamos de la industria de telecomunicaciones. Sí, qué bueno, tal operadora, la otra operadora, las antenas, internet, entonces, y ahorita el tema que vamos a tocar al final sobre inteligencia artificial. Claro. Bien, pero el punto es que, ¿quién hace eso? ¿Okay? Eso lo hacen personas que están preparadas. Y este país preparó una enorme generación de ingenieros de sistemas de computación que en este momento no están en el país. ¿Por qué? Bueno, porque la situación cambió y una persona que trabaja en código, que trabaja en no sé qué, puede trabajar en cualquier sitio. En el ecosistema económico es importante entonces incorporar ese factor. Claro, porque tenemos que ir, o sea, hemos ido hacia un gobierno digital, hacia un gobierno electrónico, y toda esa infraestructura hay que crearla con equipos de personas allí. Y eso, por un lado, baja la factura. ¿Bien? Baja la factura porque los servicios que tú estás montando, pues obviamente requieren un trabajo. Pero, por ejemplo, tú necesitas servicios para controlar la corrupción, para eliminar la corrupción. Así es. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano adolece de sistemas de control. Así es. Adolece. Entonces, ¿qué pasa? Hay esquemas digitales donde tú puedes seguir la pista de cada bolívar. Consigo contigo. A través de eso, si los implementa. En este momento tenemos muy poco de eso. Hay que incrementar. Hay que incrementar eso. Tenemos poco de eso porque, entonces, claro, hay dinero que se ofusca, hay dinero que se pierde y eso genera, o sea, ¿cómo dice la cosa? Donde está la oportunidad, salta el tramposo. ¿Bien? Entonces, eso lo tenemos que, y es una preocupación del venezolano. El venezolano te dice, yo estoy harto. Yo estoy harto de que veo cosas en la calle de personas que un día estaban en un renglón social y al día siguiente los estás viendo con un gasto dispendioso, con vehículos, con no sé qué, y eso crea resquemor. Esa fue una de las razones para, el Caracazo. La diferencia, y es importante que la gente lo sepa. Y la opulencia y el tipo de cosas que hoy vemos que hay que seguir cuidándonos, porque esos son los males. Eso es como cuando un médico hace un chequeo, un perfil 20, algo así. Entonces uno tiene que ver esos males, cómo irlos previniendo más bien. Y en esa prevención está referente informativo. Vamos a ir a una pausa, Víctor. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos, Víctor. Vamos a dedicarle un segmento a la ley de amnistía. Yo creo que es importante el esfuerzo que está haciendo
la doctora Delcy, pero fíjate, no es nada más eso y por eso es que yo me he querido enganchar en esto, como lo dije en la vitrina que empezamos, que es claramente de el pobre con el acceso y garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y que se reinserte a la sociedad. Mira, yo me recuerdo cuando yo fui estudiante, Tulio Chozone, un trabajo que él hizo. Igualmente hay otros, porque estos son líneas de tiempo, que trabajaron estos temas del penitenciarismo. Yo conocí al doctor Elio Gómez Grillo, él fue constituyente, gordito. Siempre yo estaba en ese momento preguntando. Lo que nos dice Couture siempre es estudiar. Y ante la justicia, ante toda esta fórmula perfecta de la ley es la justicia. Son temas hoy que están ahí. No es nada más ir al tema político, al tema circunstancial, que hay una gente que la Constitución la violó y hoy se hizo una ley de amnistía. No es nada más eso, sino el problema estructural con el penitenciarismo, que hoy vemos también cómo en la apertura del año judicial del 2026, que el presidente o la presidenta constitucionalmente tiene su derecho de palabra, dio esa visión holística de cambiar, de ir a lo estructural. Yo quiero que tú nos digas el tema de la justicia, de la tranquilidad, porque a mi criterio, los que estaban en esa visión, que ellos dicen que son políticos, yo veo que transgredieron las normas, estaban en unos recintos penitenciarios adecuados a otra realidad. Es decir, Delcy dio una visión de entender, ok, aquí está la ley de amnistía, pero también vamos a ir al problema estructural, que hay que hacerlo. Y ya se están haciendo todas esas fórmulas estratégicas. ¿Qué podemos decir con la ley de amnistía? Oye, tú mencionas algo, yo quiero empezar al principio, ¿no? O sea, Claro. Nuestro sistema penitenciario, por más de que se han hecho enormes avances en la época de la Revolución, sin embargo, obedecía, mejor dicho, a una percepción de que la cárcel es un lugar de castigo. Así es. Es un castigo. Usted no sé qué y va a recibir ahí un castigo. Sí. Y por lo tanto, no había, o sea, el castigo es el castigo y no había necesidad de hacer que las condiciones de la cárcel fueran humanas. O sea, porque la idea era, usted paga. O sea, lamentablemente siempre el que pagaba era el pobre. ¿Cómo lo dijo la doctora? Ok, no pagaba el pobre, porque el rico salía rápido y pagando no sé qué, a lo mejor ni siquiera entraba, sí, muchas veces. Claro. Pero sigamos, ahorita o sea, el punto es que la prisión, o sea, usted comete un delito, usted es condenado y usted va a la prisión a purgar una pena, ¿ok? A rehabilitarse y después a reinsertarse. Claro, eso es el Estado social. El Estado social. Y entonces, cuando eso sucede, entonces tú tienes que decir, yo necesito cárceles que tengan de una manera. No voy a tener, o sea, una cárcel donde tengo una habitación de 3x4, donde meto a 20 personas, ¿ok? Eso no es una cárcel humana. Ahí. Entonces, tú tienes que pasar a un modelo, por ejemplo, estoy hablando de aquí, opinión personal, un modelo de prisión individualizada. Usted tiene su celda personal, ¿ok? Aquí todavía eso no ha permeado en Venezuela el concepto de la celda personal. Y la clasificación de y la clasificación. Sí, porque hay crímenes que son de sangre, que son muy fuertes, claro. Hay crímenes que son menores y hay crímenes que son... Hay que clasificar al privado de libertad. Pero lo importante es que se necesita un periodo no voy a decir de confinamiento solitario, porque eso es un castigo, sino necesita que tú tengas una celda individual, donde una persona pueda estar tiempo solo y meditar sobre cómo va a ser su futuro. Pero bueno, esto es una parte humanística que uno puede discutir en otro momento con otras personas. No, pero podemos hacer un programa especial de eso. Sí. Reto a eso. Bueno, invitará a más personas. Yo de eso sí estoy opinando como ser humano. Pero es que el sector universitario tiene que estar ahí, público y privado, todos los actores. Me interesa eso. Pero luego tenemos que hubiera unas acciones que tenían intención política, pero sin embargo, la intención política era criminal, era tumbar al gobierno, sí, al Estado. Y para eso se utilizaron medidas utilizaron huestes, utilizaron conspiraciones que eventualmente terminaron en delitos de sangre.
porque es cuando tú llevas a eso, o sea, yo me acuerdo que se intentó incendiar un preescolar. O sea, no estamos, ni siquiera una acción que tú podrías decir, dentro de todo, dirigida hacia alguien que de alguna manera tú ves como el cabecilla, el principal responsable. O sea, que sería, por ejemplo, el caso del intento del asesinato del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué? Es una acción terrorista, pero es una acción dirigida hacia quien tú percibes como responsable. Pero cuando tú asesinas a niños, cuando tú incendias pones en fuego, le prendes fuego a una persona que está pasando por ahí simplemente porque luce chavista, ¿ok? Aquí estamos hablando de odio, estamos hablando en realidad, de perder la característica humana. Y entonces hubo, ¿ok? Hubo acciones que eran totalmente deleznables. ¿Ven? Ahí. Pero esas acciones no están cubiertas por la amnistía. Sí, aquí está. La amnistía está muy clara. Fíjate, aquí el artículo, porque yo creo que esto hay que ir trabajando, el articulado de esta ley, aparece claramente que las violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República de Venezuela quedan excluidos. Incluyendo narcotráfico. Intencionales, claro, quedan excluidos de la ley de amnistía. Por eso es que aquí, mira, uno tiene que tener la claridad meridiana. Porque cuando se empezó a discutir lo de la ley de amnistía en la Asamblea, hubo gente que venía, o sea, estos lobistas que vienen, no sé qué, venían con una lista de personas que estaban acusados de delito de narcotráfico. Oye, qué chévere, vamos a aprovechar, o de corrupción, vamos a aprovechar esto, o incluso de delitos graves de sangre. Allí. No, y la doctora Elsie fue muy precisa en ese momento. Entonces, ahí tenemos un video. Aquí estamos claros de que hubo gente que fue detenida porque estuvo en eventos políticos donde hubo delitos de sangre, y fue detenida y fue juzgada, fue detenida y fue mantenida hasta en ciertas condiciones, hasta que salen por medidas cautelares. Y otros que todavía estaban y que salen también porque se les aspira. No, y en este momento se están estudiando caso por caso. Se andan a unos por ahí, ¿no? Aquí no se puede soltar los que están aquí. Y lo importante de la ley de amnistía es que no es una ley del perdón, porque eso es lo que acostumbran a hacer los gobiernos ultraderecha, las leyes de perdón y de punto final, de que ya no se discute más nada. Ya todo no sé qué y todo queda borrado y no hace falta, más nunca vamos a hacer referencia a eso. No, la ley de amnistía exige que para que tú te puedas acoger, tú tienes que decir que yo me acojo porque yo cometí este delito. Tú tienes que admitir el delito. Los hechos. ¿Sí? O sea, tú tienes que admitirlo porque si no, no te puedes acoger a la ley de amnistía. Y el tribunal va a decir, sí, perfectamente, usted fue acusado de esto, ¿ok? Este delito está cubierto por la ley de amnistía y por lo tanto... Vemos a Elsie. Vamos a ver cómo recibió a la Asamblea Nacional con todos los factores políticos cuando se le dio el ejecútese y apareció en la Gaceta Oficial 6.990 del jueves 19 de febrero del 2026. Vamos a ver ese video. Bolivariana de Venezuela, que como miembros de la comisión especial que llevó adelante todo el proceso para sancionar la ley de amnistía, para la reconciliación nacional, para la convivencia democrática y para la paz, llegan hoy al Palacio de Miraflores portando no un cúmulo de papeles, se los tengo que decir. Están ustedes portando el día de hoy esperanza para Venezuela. Saludo a los diputados de la oposición venezolana, así como a los diputados del chavismo, del bolivarianismo. No son caras nuevas. Hay muchos actores políticos de estos últimos 25 años. Y hay caras de jóvenes también, por quienes estamos actuando y garantizando el futuro, un futuro de paz, un futuro de convivencia, de encuentro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestras niñas. Ha sido un acto de grandeza, yo lo tengo que decir, de desprendimiento, que cada uno de quienes hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. Sé que venimos de momentos dramáticos para nuestra República. Venimos de un 3 de enero de 2026,
que quedará registrado en la historia de nuestra patria como una agresión inédita por parte de una potencia nuclear a través de una agresión militar. Yo creo que eso nos tocó el alma, la conciencia como venezolanos y como venezolanas de bien. Y por eso, sinceramente, les digo que me alegra muchísimo tenerlos hoy acá, actores políticos de las últimas décadas en Venezuela, porque refleja un proceso profundo de reflexión. Y no solamente me estoy refiriendo a la oposición venezolana, me estoy refiriendo a todos los actores políticos, a los sectores políticos de nuestro país que estamos dando este paso tan importante para mostrarle a Venezuela, para mostrarle también al mundo de lo que somos capaces. Que como personas y como actores políticos estamos dando con esta ley. Fue el 30 de enero cuando fuimos a la apertura del año judicial que yo anuncié una ley de amnistía que comprendiera todo el proceso político desde 1999, con eventos violentos y otros eventos no tan violentos con fines políticos, pero que sabemos que muchas veces la violencia con fines políticos llevó a crímenes de odio y que esos crímenes de odio llevaron también a justificar agresiones externas contra Venezuela. Por eso creo que en 20 días ha demostrado una extraordinaria madurez política de todos quienes han participado, no solamente en el Parlamento venezolano, sino también a los integrantes del programa de convivencia democrática. ¿Qué podemos decir de toda esa visión, de cómo se están concretando? Tú hablaste algo de lo urgente, la visión de ir construyendo en base a lo que requiere el país, es decir, Asamblea Nacional y Poder Ejecutivo Estratégico hoy. Sí, el método, ¿cómo tú lo ves? Fíjate, en mi apreciación es que la presidenta encargada de ELSI simplemente lo que está es quitando temas de la discusión para concentrarnos, o sea, temas que son, como te digo, lo coyuntural, son coyunturales y son temas así para poder ponernos a centrar en una discusión de lo importante para el país. O sea, sí, había una cierta cantidad de opositores que participaron en acciones de verdad desestabilizadoras y que, digamos, esperamos que este tiempo que pasaron en la cárcel los haya hecho recapacitar. Y por lo tanto, esta ley de amnistía lo que hace es que les da la oportunidad. Pero Víctor, no es la misma cárcel de estos señores al sistema penitenciario, que es una deuda. Por eso es que aquí hay que aclarar puntos. Sí, es muy diferente. Digamos, estaban esperando con juicio. Con el respeto. Sí, hay una detención preventiva esperando juicio. Ahí, pero sin embargo, siempre, o sea, cualquier privación de libertad obviamente te pone a ti a reflexionar. Claro. Cuando, digamos, en regímenes dictatoriales, hay gente que ha salido, como por ejemplo Nelson Mandela, tuvo 25 años preso, y sin embargo cuando salió con una perspectiva de Estado, líder y que construyó el moderno Estado de Sudáfrica en estos momentos. Porque justamente tienes ese periodo, y digamos, él lo mete en preso simplemente por intentar justicia. O sea, es una cosa así. En este caso, las personas amnistiadas estaban en realidad combatiendo al Estado legal y legítimo venezolano en ese momento. Entonces hubo una aplicación y se espera ahora que con esta ley de amnistía pues, digamos, se reintegren a la sociedad y que se reintegren para hacer cualquier acción, cualquier lucha, la hagan dentro del campo político. O no la hagan, se decidan hacer otras cosas. Bien. Pero fíjate, ahí hay una reflexión. Ahorita no me acuerdo el apellido de él. Fue alcalde en el Táchira. Cúnchale, y hemos visto cómo, y él estuvo detenido, y cuando se le dio cuando se volvió otra vez Nicolás, le dio la habilitación otra vez para que ejerciera, ha sido candidato. Mire, y está defendiendo la patria, ¿vale? Ahorita no me recuerdo, él fue Sí, era de Primera Justicia. Compatriota, no, pero es que yo veo la reflexión, como veo nuestros políticos de la Asamblea Nacional, los partidos de la oposición política, que
estamos en una fórmula Ve. de defender nuestra... Te pregunto eso. Hay varios políticos que obviamente han visto que el camino que escogieron, dirigentes políticos escogieron, no era el adecuado, ¿okay? O simplemente eventualmente desarrollaron unos métodos que iban en contra de la Constitución. Hay que quemar la casa, hay que quemar la casa. Pero hay otros dirigentes políticos, y no voy a mencionar de oposición, que lo que están haciendo es tratar de decir palabritas aquí, palabritas allá, para hacer parecer que están en esta nueva onda de contribuir al discurso político, pero que en realidad nosotros sabemos que la procesión va por dentro y que en cualquier momento, porque el problema con la oposición venezolana ha sido que en lo que ven el atajo, lo toman. Coincidimos con eso, Y un atajo que no lleva a ningún lado, como se ha demostrado en los 26 ¿Cuántos perdones dio Nicolás, Chávez, Nicolás y Delcy ahora? Cónchale, con una claridad mediana. Yo espero que estos políticos que estoy hablando no vean la ley de amnistía como un signo de debilidad. Yo lo veo como un signo de fortaleza. Claro. Estamos suficientemente fuertes para convocar de nuevo a todas las fuerzas vivas del país a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor de la revolución, en contra de la revolución, para que dirimamos nuestras diferencias dentro del discurso político. Claro. Allí. Pero bueno, hay algunos que no lo han entendido, recién liberados no lo entendieron, entonces pretendieron hacer lo mismo. No, ese tipo de cosas no. ¿Okay? Vamos a entender cuál es el juego aquí en este momento. Porque el juego aquí en este momento, Venezuela está ahorita en una situación compleja y delicada. Claro. ¿Okay? Y el que se mueva no sale en la foto, como decimos nosotros. Víctor, 1081 medidas coercitivas. Estamos en esa fórmula compleja, amiga, amigo, ama de casa, jubilado, pensionado, trabajador público. ¿Por qué nosotros hoy tenemos esa complejidad? Producto de toda esta guerra no convencional y el que se nos está abriendo una nueva alameda. Me recuerdo a nuestro hermano médico Allende. Se nos están abriendo unas alamedas que hoy es una oportunidad única que da la doctora Delcy en función de atender esos problemas hoy. ¿Qué visión tienes tú, Víctor? Fíjate, ahorita tú hablas de las 1080 medidas coercitivas, de las cuales no ha suspendido ninguna. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos una ventanita en estos momentos que se abre, que nos permite respirar. Pero el esquema que se está pidiendo es que se van a abrir, pero de todas maneras va a haber control del flujo de dinero, va a haber control de una serie de cosas. O sea, hay una especie de liberación controlada que nosotros queremos no tener ninguna medida coercitiva sobre el país. Pero hace unos días Estados Unidos volvió a reanudar el decreto de Obama sobre que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Okay, es decir, que simplemente la situación ha cambiado poco. Lo que está cambiando ahorita es simplemente la manera como el Estado venezolano está reaccionando a ella. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 3 de enero estamos sufriendo un retorcimiento, de la estrategia en este momento para tratar de conformar el país a una realidad geopolítica del norte que es efímera. Mira, yo quiero venir con un tema. Sé que yo estoy por ahí estudiando, es una sorpresa, ya lo dimos en un programa con Emilio, estamos en el tema de lo que es el nuevo orden internacional. Ahorita hay una confrontación mundial y compleja con el tema de la inteligencia artificial. Tú hablaste de los software, por eso es que hoy era importante que nos acompañaras, Víctor. Fíjate, ahorita los software, la inteligencia artificial, son parte de lo que es la economía. Es decir, hay una confrontación con eso. Igualmente los activos, el tema petrolero, minero, nada más y nada menos, todo ese tipo de temas hoy. La Venezuela de hoy, ¿cómo se presenta? ¿Cómo nos presentamos que tenemos todo un sinfín de recursos? Y cómo hoy está en ese nuevo orden internacional los nuevos ejes de poder gravitando. Las presiones que hay hoy, no es casual, pero vamos a dar ese tema por ahí cuando vengamos en el último segmento, porque tú que nos estás viendo hoy, tienes que entender que tenemos bastante
fórmulas atractivas y que la Venezuela de hoy está en paz. Y hoy el gobierno bolivariano constitucional que lleva la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez está buscando esa fórmula con una visión epistémica para lograr no nada más gravitar, no es nada más eso, sino dar un salto adelante para garantizar el Estado social. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos, Víctor. Fíjate, hay un tema hoy, porque empezamos 27 de febrero de 1989. Hemos trabajado cómo la Venezuela constitucional aborda los temas estructurales y entre eso el Estado social con 1081 medidas coercitivas, como tú lo dijiste, no nos han quitado, pero vamos a irnos a la geopolítica, porque tú eres experto también en geopolítica. Yo tengo estudios ahí con Ray Dalio, tiene un libro de nuevo orden internacional. Y esos reflejos, esa visión que él tiene, yo le he visto que puede servir, porque el tema geopolítico cambia. Solo en un ratico cambian las cosas. El tema del oro, el tema de la inteligencia artificial, el tema de los activos y los minerales, las tierras raras, son hoy igualmente Chevron. Fíjate, nuestro socio comercial de 102 años. Todas esas acciones hoy, el mundo global y también el mundo económico de las transnacionales y el que compra acciones en Estados Unidos, han dejado y están vendiendo todas esas acciones, y el Bitcoin también es otra, que están retomando la compra de acciones. ¿Por qué será eso? ¿Y qué es la Venezuela de hoy? Que tenemos oro, tenemos tierras raras, gracias a ese Dios que nos ilumina. Tenemos petróleo y tenemos un socio estratégico, como los demás de otros países del mundo que estamos recibiendo, la Repsol y otros más. Pero yo quiero enfocarme en eso porque yo tengo unos videos ahí. No sé si tú quieres ver los videos, quieres empezar. Vamos a irnos con España. Ahí, de acuerdo. Vamos a irnos con España, vamos a ver esos videos, vamos a verlos. El otro elemento fundamental lo pone en un tuit Robert Kiyosaki, pero antes quiero hablarles de Buffett. Porque el gran dilema del inversor ahora mismo es pensar si esto es una oportunidad o esto es directamente una pesadilla. Buffett ha hecho un movimiento que es importante, un movimiento sísmico, ¿no? Donde vende más del 75% de la participación de Amazon, recorta Apple, Warren Buffett. Buffett se refugia en lo tangible, está entrando con fuerza en el New York Times como modelo además de éxito frente al Washington Post, refuerza energía comprando Chevron y refuerza seguros comprando Schwab. Es un repliegue hacia un valor real y hacia un flujo de caja. Buffett dice, Berkshire Hathaway dice, quiero flujo de caja, quiero una compañía tradicional en un momento de cambio, quiero volver a lo que puedo tocar, a lo tangible. De tal manera que tenemos una fotografía interesante a la hora de intentar entender qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo grandes inversores? Tepper, por ejemplo, está optimista, es la otra cara de la moneda. Ha dicho David Tepper que va a aumentar la apuesta de chips en Micron y en acciones coreanas, convencido de que la IA es, y fíjense esto, el ciclo alcista definitivo, dice. Dice que es el ciclo alcista definitivo. Y luego tenemos a Buffett yéndose a lo real, tenemos la imagen de Tepper como inversor yéndose a un escenario, ¿no? de ciclo perpetuo, de ciclo alcista perpetuo definitivo alrededor de la inteligencia artificial. Y luego tenemos la advertencia de Kiyosaki. Es un trío, ¿no?, de advertencias o de recomendaciones o de planteamientos esta mañana. Dice Kiyosaki, es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Acaba de lanzar lo que se llama en Estados Unidos un grito de guerra.
lo que se está llamando en Estados Unidos un grito de guerra. Advierte que la mayor caída bursátil de la historia es ya inminente. La visión que tiene es: para los no preparados será su peor pesadilla. Para los que tengan activos reales, la oportunidad de sus vidas. Está hablando de oro, plata y Bitcoin. Y la receta de Kiyosaki es: él está comprando más Bitcoin, más oro, más plata, más Ethereum. Y cree que ante el pánico y la escasez, solo va a haber 21 millones de Bitcoin y estamos llegando a ello, las criptomonedas y los metales serán los únicos supervivientes, dice en un tuit. Dice que las caídas serán el mejor momento para enriquecerse. Fíjense la fotografía tan distinta, ¿eh? Buffett vende el 75% de su participación de Amazon, recorta Apple, compra New York Times, compra energía, Chevron, compra seguros, algo de flujo de caja continuo, pum, 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 es decir, compra Chubb, y luego Tepper dice: mercado, inteligencia artificial nos va a dar un ciclo alcista perpetuo, definitivo en el mercado para el inversor. Y luego tenemos a Kiyosaki, que dice: estamos ante la mayor caída bursátil de la historia. Y en lugar de valor real, es decir, en lugar de flujo de caja, tipo Berkshire Hathaway, tipo Buffett, dice valor real. Yo quiero Bitcoin, oro, plata, Ethereum. Y dice: y cuando caiga, más. Y cuando caiga, más. Y cuando vuelva a caer, más en el mercado. En el momento de la caída, Ray Dalio ha abierto la caja de Pandora, el momento histórico en el que pone encima de la mesa si lo que estamos viviendo no fuera una crisis más, sino el final de un ciclo histórico que empezó hace 80 años. Es lo que plantea Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, tras la reciente conferencia de seguridad de Múnich. Dalio no habla como político, no habla como ideólogo, habla como historiador financiero. Y su tesis es inquietante. El orden mundial, nacido tras 1945, ha entrado en su fase final. No colapsa mañana, pero se está reconfigurando y eso lo cambia todo. Y ahí entra en juego el Bike Cycle, ¿no? Alrededor del nuevo orden mundial que plantea en su ciclo. Dice que el Bike Cycle es el gran ciclo de los imperios. Lo explica en su libro, esos principios para el nuevo orden. Su tesis es simple pero demoledora. Las grandes potencias siguen un patrón repetitivo a lo largo de la historia. No importa si hablamos del imperio francés, del británico o del estadounidense. El ciclo suele tener 5 grandes fases, o el español: nacimiento, expansión, hegemonía, exceso, declive relativo y transición. Lo importante es que el declive no es moral, el declive es estructural. Fíjense porque lo que plantea Ray Dalio es que primero nace la potencia, hay disciplina fiscal, hay inversión en educación, hay cohesión social, hay productividad, hay China. La deuda es baja, la moneda es estable, la innovación fluye. Después llega esa expansión, el país gana guerras, amplía comercio, su moneda se convierte en referencia internacional. Y así ocurrió, por ejemplo, con el florín holandés, con la libra esterlina británica, con el dólar, con España. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge ya como potencia indiscutible. Controla la industria, la tecnología, controla el sistema financiero global. Se crea Bretton Woods. El dólar se convierte en el anillo único, en la moneda de reserva. Nace el orden multilateral moderno, o el orden hegemónico estadounidense moderno. Y aquí empieza el ciclo estadounidense. Aquí empieza la fase de la hegemonía, dice Dalio. Durante décadas, Estados Unidos lideró el mundo. Capital profundo, mercados financieros sólidos, innovación, tecnología. Innovación tecnológica constante, desde Silicon Valley hasta Wall Street. La productividad impulsa el crecimiento, la deuda es manejable, la cohesión social todavía funciona, pero con el tiempo cambia la dinámica. La riqueza se concentra, la política se polariza, el gasto público aumenta y la deuda empieza a crecer más rápido que la economía real. Y llega la fase tardía. Según Ray Dalio, aquí estamos. La fase tardía del ciclo, con síntomas claros: déficit estructurales permanentes, endeudamiento masivo,
dependencia de emisión monetaria, polarización política extrema y conflictos culturales internos. Mientras tanto, emerge un rival sistémico. ¿Quién? China, que no es simplemente un competidor comercial, es un competidor tecnológico, industrial, financiero, geopolítico. Compite en inteligencia artificial, compite en semiconductores, compite en infraestructuras estratégicas. Y eso, dice Dalio, cambia la ecuación global. Dalio insiste en algo clave. Los grandes ciclos no terminan primero en la guerra, en el campo de batalla. Empiezan con guerras económicas. Primero es comercio, luego es tecnología, después es capital y finalmente escala. Estamos viendo fragmentación comercial, restricciones tecnológicas, controles de capital, reorganización de cadenas de suministro. El sistema global ya no está tan integrado como hace 10 años. Y eso es un síntoma de transición. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Colapso o transición? Dalio, después de la conferencia de seguridad de Múnich, pone el matiz importante. Fíjate, colapso o transición. Vamos a ir a Dalio con el nuevo orden mundial y cómo hoy el ajedrez, el péndulo global, automáticamente hoy se ve reflejado y claramente en activos, petróleo, oro, tierras raras, pero también Bitcoin, y como vemos también hoy cómo está transversalizado en lo que es la tecnología, la inteligencia artificial. China, yo agregaría a Rusia, Estados Unidos, y en ese triángulo automáticamente estamos nosotros. Por eso es que yo te reto, a ti que me estás viendo, la fe y la esperanza que nos da Dios hoy, una oportunidad de oro de lo que tenemos hoy en función de lograr los grandes objetivos de la Constitución y de que Nicolás Maduro Moro regrese, pero también la fortaleza de tener nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez transversalizando problemas estructurales para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Ante todo, ese mundo atractivo que tenemos. Explícanos, Víctor, llévanos tú por ese mundo. Fíjate, yo voy a separarlos. Yo sé que tú no has estudiado nada más a Dalio, sino todo. Sí, pero voy a empezar por Dalio y después voy a empezar por las perspectivas que fue la primera parte del segmento. Fíjate, es lo que habla justamente de historia de los imperios y las fases en que los imperios nacen, crecen, hegemonizan y se mueren. ¿Bien? Y nombró varios imperios ahí, obviamente el imperio británico, obviamente, el imperio romano, imperio español, también un imperio francés, el imperio francés en realidad fue el año pasado que se terminó de desmoronar, porque África se sacó, la África francesa, se sacó el yugo que tenía en ese momento de Francia y estamos viendo otro desempeño allí. Pero también tenemos que verlo, hubo uno que él no toca, que es la caída del Imperio Turco, hasta 1900, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano se endeudó con Europa. ¿Okay? O sea, se endeudó con Europa de tal manera que al final empezó a financiar la economía turca, del Imperio Otomano, con dinero de empréstito. Y cuando ya no pudo pagar los intereses de la deuda, ese imperio se desmoronó y creó todo este desastre que conocemos en el Medio Oriente y los Balcanes, ¿no? Ahí en esa parte. Entonces, para que veas más o menos que es algo que eso fue hace 100 años y sin embargo está todavía en el tapete. ¿Bien? Volvemos ahora en el caso de Estados Unidos, que las señales de que está en decadencia son obvias. Hay muchos que preferirían ver una decadencia más acelerada, abrupta, ¿bien? Pero las decadencias abruptas de los imperios siempre son peligrosas. El Imperio Romano cayó abruptamente así como en el año 400, cuando lo invadieron los vándalos, los bárbaros, como decían ellos, y en realidad ya no quedó mucho, ya se desperdigó, se creó lo que conocemos ahora como la Europa de las naciones. Pero, ahora, Víctor, hoy quiero pedirte... Sí, vamos hacia un nuevo esquema cíclico hoy. A mí me molestó lo que dijo, me llamó la atención, que dice que vamos a estar en el ciclo alcista por excelencia.
No, eso es capitalismo otra vez. Ese es el sueño del capitalismo, un ciclo alcista que nunca termina. Entonces, otro economista que dice, no, en realidad vamos a hacer un proceso mejor, donde ahora en adelante con la inteligencia artificial vamos a crecer para siempre. No, ninguna tecnología, ningún proceso industrial, ningún proceso económico va a producir crecimiento eterno. Pero eso es lo que produce el capitalismo, eso es lo que postula el capitalismo. ¿Cómo tú ves esa complejidad hoy? Eso simplemente es falso. Y lo estamos viendo. Estamos en esta transición hacia una economía donde la inteligencia artificial, que por cierto, de aquí a 3 años no vamos a estar hablando de inteligencia artificial, porque va a estar integrada dentro del proceso industrial, igualito como tú nos hablas ahorita de cuentas bancarias y de que los bancos son los que financian el proceso. No, eso es algo que viene dado. Pero lo que está ocasionando la inteligencia artificial es un enorme incremento en el consumo de energía. ¿Ven? El consumo de energía, ¿quiénes son los países ahorita que son dominantes en inteligencia artificial? Estados Unidos y China. Ahora, ¿y la Venezuela de hoy ante esa perspectiva, cómo tú la ves? Venezuela es productora de energía. Imagínate. ¿Entiendes? O sea, es ahí. Somos atractivos, hay buena ahí. visión a un usuario que nos puede estar viendo ahorita. Mira, los que nos pueden estar viendo ahorita, yo quisiera enfocarnos ahí, cómo estamos y cómo está nuestro gobierno hoy activo. Fíjate, y yo quiero que la gente, que todos veamos esto, a la diferencia entre Estados Unidos y China. China, más del 60% de su energía, más del porcentaje viene siendo producida por métodos alternativos, por energía eólica, por energía solar, por otros métodos. Y sin embargo, ese 40% restante, ellos están comprando petróleo, porque necesitan, comprando petróleo y usan el carbón también, y usan, o sea, ellos necesitan la energía. Pero poco a poco ellos están migrando a un esquema donde pero su esquema de energía es distinto, requieren menos influencia, menos importación de combustibles fósiles. En Estados Unidos no puede competir con China y no puede competir con Europa en la parte de generación eléctrica, y entonces necesitan la energía producida del petróleo. ¿Quién tiene petróleo? Venezuela. ¿Quién lo tiene? Cerca, además. Y esa es nuestra ventaja. Oye, esto está fastidioso hoy. Te están viendo, sí, no, la gente está enviando mensajes. Te están viendo, no podemos ver, estoy aquí. Y es importante que nosotros... Yo tranque el mío. Sí, no, porque la gente está encendida. Entonces, en este... Pero para bien, fíjate, para lo bueno, mira, y por eso es que es importante referente, por eso es que me alegra. En este esquema donde Venezuela es productor de energía, sí, es productor de energía, pero vamos a estar claros, el mercado natural de Venezuela siempre ha sido Estados Unidos. Esas refinerías que tenemos allá en Texas, así mismo se lo digo, nosotros tenemos que volver otra vez a retomar eso. Sí, porque esa y Sigo también. Que es nuestra. Vamos a venderle. Claro, Lo de Sigo es un problema legal que todavía pero tenemos que retomar eso. Pero las otras refinerías eran simplemente claro, clientes. Eran clientes. ¿Por qué Canadá es único ahí? Eso era el mercado nuestro. Allí entonces, bueno, vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser 4 días que 45 días. Claro. O sea, sí, Venezuela le exportaba petróleo a China, le exportaba petróleo a India, pero justamente porque era 40 y pico días para llegar allá, teníamos que venderlo con un descuento que es bastante sensible. Sí. ¿Okay? Cambio ahorita no, ahorita simplemente nuestro mercado es así y lo estamos recuperando. Pues nuestro problema es la posición geográfica de Venezuela, no la podemos cambiar. Claro. Ahí. Me gusta esa percepción. Y nuestros recursos no podemos cambiarlos e implementar de otra manera. Yo soy de la opinión que deberíamos tratar más bien de vender menos petróleo y vender más energía producida de petróleo y derivados del petróleo, porque el margen de ganancia es mucho mayor. O sea, si tuviéramos refinerías en Venezuela y vendiéramos gasolina, y vendiéramos gasoil. Aquí tenemos a Chevron, pues. Sí, pero te digo, por ejemplo, tenemos la segunda refinería más grande del mundo, que es el CRP, el Rafael Paraguay. Pero ¿por qué no tenemos otra? ¿Y por qué no tenemos una más? ¿Dónde están las sociedades? Porque bueno, necesita inversión para construir. Allá en Estados Unidos la gente está comprando, monetizando Chevron. Por algo es. Claro. Pero te digo que para nosotros Venezuela, no para Chevron, es un socio que tenemos hace 2 años. Pero Venezuela tiene que pensar en estrategias dominadas
de que en teoría de decisión, estrategia dominada donde nosotros salimos ganando. Ya me metiste en simulación igual. Claro, por ahí, porque entonces para nosotros es mucho mejor vender gasolina que vender petróleo, que vender crudo. Claro, es un valor que uno puede ir midiendo. Entonces, Venezuela ya tiene estratégicamente una misión de decir, bueno, vamos a ver si aquí a 50 años, porque vamos a tener petróleo todavía dentro de 50 años, hemos migrado a un modelo de negocio, porque repito, esto no es instantáneo, donde vendemos mucho más derivados que petróleo crudo allí. Pero por otro lado, además nuestro petróleo crudo tiene una cantidad de metales pesados y que podemos usar, por ejemplo, el vanadio, el mismo azufre se puede extraer y se puede utilizar en la industria. Hay una cantidad de cosas que podemos nosotros hacer industrias derivadas de él. Y lo que te decía del gas, porque el gas, que Venezuela también tiene una bolsa de gas importante, empezar a aprovecharlo. Pero no para venderlo fuera, para producir energía. Venezuela le puede producir energía eléctrica al norte de Brasil y a Colombia, allí. Venezuela, incluso en un esquema que ahorita todo el mundo está hablando de baterías eléctras, donde tenemos nosotros aquí tierras raras, que son lo que se usan para hacer las baterías eléctricas. Quizás no tanto, pero nosotros podríamos hacer una industria donde esas baterías se crean y se cargan con energía venezolana, y entonces tú estás vendiendo energía empaquetada. Pero imagínate cómo va. Empezamos con un 27 de febrero de 1989 y vemos hoy en esta fórmula perfecta de lo que es la Venezuela de hoy, en paz, en tranquilidad y atractivamente en unión nacional, lo que podemos dar en los próximos tiempos, Víctor, culminando. Sí, ya culminando. Y entonces fíjate, la segunda parte que se habla, la primera parte es cómo los inversores están saliéndose de las industrias riesgosas, como por ejemplo, y dicen Amazon es una industria riesgosa, porque todas estas personas, el presidente de Amazon, el presidente de Apple, de las tecnológicas, Elon Musk, son personas muy asociadas a Trump. Y él está viendo el panorama y dice, esto va a durar unos meses y después ya no duran más. Y entonces yo me voy a salir, esta gente va a recibir un trancazo, y entonces yo me voy a refugiar en los valores seguros, oro, ¿ok? En este caso Bitcoin, seguros, porque dice, si va a haber un descalabro, va a haber pago de seguros porque las empresas están aseguradas, y entonces las empresas aseguradoras van a subir las acciones. Eso es todo ese esquema. No, y el suministro está Chevron. Bueno, que pasen un feliz día a todas y todos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Víctor. Bueno. Programa perfecto, como siempre, referente informativo. Que pasen un feliz día.